Y la lectura para la misa de hoy viene de la primera carta de San Juan. Carísimos, no os extrañáis si os aborrece el mundo. Nosotros sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no los ama permanece en la muerte, y todo el que aborrece a su hermano es homicida. Pues ya sabéis que en ningún homicida la vida eterna tiene su morada. En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que ella dio al Señor su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano sufrir necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Cierto hombre dispuso una gran cena y convidó a muchos, y envió a la hora de cenar a su siervo para decir a los convidados que viniesen, pues ya estaba todo dispuesto. Y empezaron todos a excusarse. Lo primero dijo: he comprado una granja y necesito ir a verla. Ruégote que me des por excusado. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dame, te ruego, por excusado. Otro dijo: acabo de casarme y así no puedo ir allá. Habiendo vuelto el criado, refirió todo esto a su amo. Irritado entonces el padre de familias dijo a su criado: sal luego a las plazas y barrios de la ciudad y tráeme acá cuantos pobres, lisiados, ciegos y cojos hallares. Dijo después el criado: Señor, se ha hecho todo cuanto mandaste y aún sobra lugar. Respondióle el amo: sal a los caminos y cercados y empele a cuantos halles a que vengan, para que se llene mi casa. Pues os aseguro que ninguno de los que antes fueron convidados ha de probar mi cena. Pueden sentarse. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de veras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En este Día del Padre quiero empezar compartiendo con ustedes algunas estadísticas de la importancia del papel del padre. En un censo reciente descubrieron que 41.5% de los hogares mexicanos carecen la presencia de un papá, que representa un aumento de 10% en los últimos 20 años. Esta representa 11.4 millones de hogares mexicanos sin papá. Y de las casas que sí tienen papá y mamá, 22.5% de ellas están viviendo en unión libre. Y los efectos de esta carencia de papá en la casa tienen unos efectos espantosos. Dicen que los niños que crecen sin papá son 5 veces más probables que se suiciden. 90% de los niños que se fugan de la casa vienen de casas sin papá. Los niños que no tienen papá son 20 veces más probable que tendrán trastornos de comportamiento o emocionales. Estos niños también tienen una incidencia de encarcelación 32 veces más alta que lo normal. Y el 71%
de los embarazos adolescentes ocurren en niñas sin papá en la casa. Y en otro sermón les he mencionado también de los afectos religiosos, que también son muy graves, porque normalmente llegamos a conocer Dios como Padre a través de nuestros padres aquí en la tierra. Y bueno, normalmente no me gusta citar Sigmund Freud, pero aquí parece que tiene toda la razón cuando dice que no me ocurre ninguna necesidad más fuerte en la niñez que la necesidad de la protección de un padre. Entonces, en estos tiempos estamos viviendo en una crisis muy grave. Y tenemos que admitir que como una sociedad estamos fallando seriamente. Dijo el Papa Juan XXIII que es más fácil que un padre tenga hijos que hijos tengan un padre verdadero. Y esta causa tantos problemas, ¿no? Como aquí explica, por razones que aquí explica el cardenal Ratzinger en una conferencia que dio. Dios mismo quiso revelarse como Padre. Paternidad humana nos da un anticipo de lo que Dios es. Cuando la paternidad no existe, o cuando se experimenta solo como un fenómeno biológico, sin sus aspectos humanos y espirituales, todo lo que hablamos de Dios como Padre es vacío. La crisis de paternidad tal vez es lo que más amenaza la humanidad actualmente. La disolución de paternidad está vinculada con la disolución de nuestra identidad como hijos. Entonces, es importante que nos preguntamos, ¿qué es la paternidad verdadera? Entonces, San Pablo en su carta a los Efesios nos da la respuesta. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la paternidad en los cielos y en la tierra. Entonces, solo Dios es Padre verdadero, y en Él encontramos la esencia de lo que significa ser Padre. Nosotros tenemos que ser sus imitadores, y esta paternidad de Dios podemos decir que se manifiesta a través de tres características. Dios es creador, Dios es proveedor y Dios es sacrificador. Entonces vemos cómo aplicamos estas características en el papel de padre de familia o padre espiritual también. Como creador sabemos que solo Dios puede crear en verdad. Él cree de la nada, ¿no? Pero nos hace partícipes en esta obra de creación a través de la familia, ¿no? Y tenemos que crear según su manera de crear, que no es simplemente una serie de reacciones químicas, sino Dios engendra criaturas en su imagen y semejanza. Entonces podemos decir, como es el papá, así será el hijo. Entonces, el papá tiene que llevar a cabo una jefatura en su familia, que no es simplemente dirigir, sino es ser la cabeza, que requiere un involucramiento, más que simplemente producir ya, irse. Tiene que compartir el destino y todos los medios con sus criaturas, con sus hijos, ¿no?
Y esta implica una relación mucho más íntima. Como dice San Juan Bosco, no basta amar a los jóvenes. Es preciso que los jóvenes sepan que son amados. Y hablamos no solamente de una generación física, obviamente. Cualquier animal puede lograr eso. Pero el papel de papá también tiene que ser como un generador de una vida espiritual. Si solo genera la vida natural y ya es un macho y no es un papá. Tiene que sembrar el espiritual como en una conferencia habló Papa Juan Pablo II hablando de su papá, cuando dijo, podía observar la austeridad de mi papá. De profesión era soldado y después de que se murió mi mamá, su vida se transformó en una de oración constante. A veces al despertarme durante la noche encontraba a mi papá arrodillado, así como siempre lo encontraba en el templo. Nunca nos hablamos de una vocación sacerdotal, pero su ejemplo, en cierta manera, era mi primer seminario, un seminario doméstico. Y en ese sentido, el papá también, llegando a la segunda característica, tiene que ser proveedor, es decir, tiene que mantener su creación o sus hijos después de generarlos. Como dice el catecismo, tenemos obligación no simplemente de procrear, sino también a criar. Como Dios nos sostiene en existencia en cada momento, el papá tiene que tener un compromiso absoluto para con sus hijos. Y en eso nos estamos haciendo falta mucho. Necesitamos ser personas que sí cumplen. En el principio, Dios creó a Adán y le dio de comer. Y todos los problemas del mundo empezó cuando Adán rechazó esta comida y escogió la comida del enemigo. Y se convirtió por eso en ser hijo de Satanás en vez de ser hijo de Dios. Como vemos también en el Evangelio de los que se ausentaron del banquete. Dios quiere darnos lo necesario, pero preferimos buscar por lugares ajenos. Pero la historia de la salvación ha sido una de una necesidad de convencernos, de aceptar lo que Dios quiere darnos, ¿no? Culminando con el regalo o la comida más perfecta, la Santa Eucaristía, cuando Dios nos dio a sí mismo para ser nuestra comida. Y aquí vemos, ¿no?, el papel de papá, de dar lo que es más necesario a sus hijos, de llevarlos hasta su destino final. Y si esta exige un sacrificio, ellos saben que sí vale la pena. En verdad, todo este ataque que vemos en nuestro mundo contra la eternidad es una continuación del pecado original, una continuación del intento original del enemigo. Porque el diablo sabe, si puedes derrotar esta relación entre padre y hijo, no puede desviarnos del camino a nuestro destino final. Y lo que necesita proveer más que todo el papá a sus hijos es su presencia y el amor. Y el amor no es simplemente dar, como dice Padre Mateo, sino es darse. Y con eso llegamos a la tercera característica.
de ser sacrificador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice San Juan en su Evangelio. Y para ser buenos padres necesitamos ser dispuestos de sacrificar nuestros propios placeres, nuestros propios bienes, sabiendo que no tenemos papel más importante de llevar a nuestros hijos hasta un conocimiento de Dios vivo. ¿Sí? Pero desafortunadamente en nuestros tiempos nos hace falta mucho de la madurez necesaria. Muchos hombres, inclusive muchos hombres que se llaman padres, viven como adolescentes, solamente buscando lo que a ellos más les agrada. Y pues tengo que decir que podemos echar la culpa por muchos lados, ¿no? Obviamente hay mucha falta de paternidad verdadera dentro de la iglesia, y eso es una causa muy importante. Pero también podemos decir, quizás, porque muchas veces chiqueamos demasiado a nuestros hijos y no les enseñamos la necesidad de sacrificarse. Y pues si vivimos en tiempos de más crisis, el sacrificio que nos exige es aún más, ¿no? Hemos pasado por tiempos también de crisis, en los tiempos de las cruzadas o la cristiada, y podemos suponer que en esos tiempos había mucha gente, muchos papás de familias, por ejemplo, viviendo en su manera una vida más o menos buena, pero no heroica. Si la crisis es tan fuerte, entonces el heroísmo que necesitamos, el sacrificio que necesitamos es aún más. En familias, por supuesto, pero también para los que Dios llama a ser padres espirituales, para enseñar a los padres de familia la nobleza de su papel. Y queremos queremos tener que decir en el juicio final que podíamos haber hecho más, pero no lo hicimos. Y finalmente, si vamos a lograr imitar a Dios Padre en estos tres aspectos de ser creador, proveedor y sacrificador, ¿qué tenemos que hacer? Pues primeramente necesitamos reconocer nuestra vocación como hijos de Dios. Necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios Padre y la confianza de la cual habló Santa Teresita cuando dijo que ella estaba contenta de ser como un niño abrazado por su papá, porque esto le dio toda la confianza necesaria por reconocer la dignidad por haber sido escogido a un destino tan increíble. Háganse oír entonces y párense, queridos señores, y hacedse contra las modas diabólicas y efeminadas de este mundo, ¿no? Que quieren arrancarles su dignidad más noble, más elevada, su vocación como papás. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.